Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seráis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, San Esteban el protomártir. Aquí, sobre todo en nuestra parte, en nuestra zona, la que sigue las tradiciones del centro de Europa, de que el día de San Esteban sea fiesta civil, pues es más conocido que en el resto de España, que no es fiesta civil. Y por eso San Esteban, para nosotros, aparte de ser como una segunda Navidad, para muchos que lo es, de hecho, la tradición que viene desde Carlomagno es eso. Las grandes fiestas del año se celebran 2 días. Así se celebra Navidad y San Esteban, se celebra Pascua y el lunes de Pascua, Pentecostés y el lunes de Pentecostés. Son las 3 grandes fiestas del año, siendo la primera de ellas, sin ninguna duda, Pascua. Pascua es la gran fiesta de las fiestas, pero después vienen Navidad y Pentecostés, o si uno quiere, Pentecostés y Navidad, aunque para la mayoría de la gente parece como a nivel afectivo, Navidad es la primera fiesta, pero a nivel real de la celebración de la Iglesia es Pascua, la gran fiesta, la resurrección, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y eso se ve también en la liturgia. 4 domingos nos preparan a Navidad, 40 días nos preparan a la Pascua. Durante un par de semanas celebramos el periodo de Navidad, durante 50 días celebramos el periodo de la Pascua. Eso demuestra la importancia de Pascua como primera fiesta absoluta en el mundo cristiano. Aunque es cierto, algunos dicen, sí, mucha Pascua, pero sin la Navidad no existiría la Pascua. Pues claro, pero el nacimiento del Señor, su manifestación es preparación para la Pascua. Claro, sin nacer no puede morir. Si no lo vemos ahora, no podrá llegar a la Pascua. Pero la Pascua siempre es la primera de las fiestas. Pero Navidad también. Y en este segundo día de Navidad, entrando en la octava, la primera fiesta que viene es San Esteban, protomártir, el primero de los discípulos mártires. Veremos dentro de un par de días que los primeros mártires de la Iglesia, aunque de forma extrañísima, son los santos inocentes. Pero esos son los mártires que no saben que lo son, pero lo son. Y Esteban es el primero que lo es, que lo sabe y lo es, las dos cosas. Y aquí en la lectura de los Hechos de los Apóstoles hemos leído solo una parte, porque sería muy largo, son casi 2 capítulos, lo que es este martirio de San Esteban. Pero se saltan muchas cosas de menor importancia, se saltará una de mucha importancia, la diremos al final. Pero empieza diciendo: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Este Esteban había sido hecho diácono, el primero de los diáconos. Hemos de reconocer que los diáconos antiguamente tenían muchísima importancia en la Iglesia. Tanto es así que
recordáis Hechos de los Apóstoles, en el momento en que se pelean las viudas y los huérfanos porque se favorece a unos y no a otros. Los apóstoles tenían que dedicarse a lo que hoy es Cáritas y no daban abasto. Lo suyo tenía que ser el estudio de lo que el Señor enseñaba, el redescubrir la voluntad cada día de lo que Dios quiere y servir al pueblo con los sacramentos y la predicación. Y eso no lo sabían llevar, lo que era el aspecto caritativo en una comunidad que crecía mucho, que era la comunidad de Jerusalén, donde había muchos pobres y viudas y huérfanos. Recordemos que el hecho de que hubiera muchos pobres es en el fondo como lo que pasa ahora, como lo que pasa hoy en la India. En la India hay muchísimas conversiones, pero la mayoría son de los estratos más bajos, de los intocables. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que ha de respetar y valorar a todas las personas, y ellos solo se sienten queridos y apreciados por los cristianos. Y así muchos descubren el amor de Dios en eso y se hacen cristianos. Lo mismo pasaba en Israel en aquel tiempo. La gente que se convertía muchas veces veían el amor de unos a otros, cómo se ayudaban entre ellos, y se convertían muchos. La mayoría de la gente que era más bien de carácter pobre o medio, aunque hay que decir que también se convertía de todo, también gente rica. También habían conversiones, incluso llega a decir Hechos de los Apóstoles, hasta los sacerdotes se convertían, que eran los peores de todos, los que no se podían convertir para la mentalidad de la gente, los que menos fe tenían. Y sin embargo, hasta estos se convierten, decía en otro lugar Hechos de los Apóstoles. El caso es que los apóstoles deciden, para llevar bien todo el asunto de la caridad, pues imponer las manos sobre estos 7 que serán los primeros 7 diáconos, y entre ellos el primero Esteban. Gente que sea de los 2 tipos de comunidad que había en Israel, los que eran de origen hebreo, los que eran de origen griego. De esta forma, porque entre ellos habían peleas y se favorecía a unos y no a otros, que estos 7 se dediquen a esto. Y enseguida veremos en todos los Hechos de los Apóstoles que estos diáconos no solo hacían caridad, sino que hacían muchísimo apostolado, y muchas veces los encuentras por todas partes predicando a Cristo. Y a los que creían los bautizaban. Ahora bien, allí empieza por primera vez esta distinción entre el bautismo y la confirmación. Cuando lo hacían los apóstoles, todo iba junto. El bautismo y la imposición de manos con la confirmación que llamamos nosotros, que es una palabra, se usa solo para el español. Entre los demás idiomas es la crismación, el hacerlos otros Cristos, hacerlos como Cristos, crismar. Y es también el nombre del aceite que se usa para eso, el aceite del crisma, el aceite de Cristo, el aceite sacerdotal. Bien, el caso es que estos empiezan a predicar, lograr muchas conversiones, bautizan, y después serán los apóstoles que les impongan las manos cuando, los confirmen en la fe. Y también hacen muchos milagros. Dios empieza a actuar mucho por medio de los diáconos, que son gente desinhibida, que habla y predica por las calles donde haga falta a la gente cuando se la encuentra. Y Dios les acompaña con milagros, y la gente se empieza a enterar. Y los judíos que no quieren ser cristianos empiezan a odiar a los diáconos y odiar a la Iglesia en general. Lo hemos visto muy bien en el Evangelio de hoy, cuando Jesús advierte: os perseguirán por mi causa, os llevarán a los tribunales, incluso os matarán por mi causa. Si nos matan porque somos unos desgraciados, ladrones o asesinos, vale,
culpa nuestra. Si nos matan por Cristo, entonces es otra cosa. Si nos matan por Cristo, entonces estamos en lo que Dios quiere, predicando al Dios de verdad. Si somos amados por todos, mal vamos. Esta era una de las características clásicas. ¿Cómo se sabe si alguien famoso, un obispo o un sacerdote que sea famoso, cómo se sabe si está en la verdad o en la mentira? Si es perseguido por el mundo, está en la verdad. Si es alabado por el mundo, está en la mentira. Es tan fácil como esto, porque el mundo no acepta a Cristo. Por eso cuando nos persigan es lo normal. Cuando a un obispo le ataquen por todas partes, entonces está en el bien y en la verdad. Cuando a un papa todos lo alaben, malo. Cuando a un papa lo critiquen y vayan contra él por Cristo, por decir la verdad, entonces encantados. Es lo que toca, según el Evangelio. Y Esteban se pone a discutir con esta sinagoga que se llama de los libertos. En realidad no se sabe nada de esta sinagoga. Solo sabemos que un liberto eran aquellos que habían sido esclavos y que son libertados por el imperio y pasan a ser hombres libres. Y entonces hay dos interpretaciones. Una que fueran una sinagoga donde se reúnen gente que había sido esclava y que se ha convertido a la fe judía, o bien algunos dicen que podrían ser judíos de Roma que habían sido esclavos, después libertados, volverían a Jerusalén y harían una sinagoga. Bueno, cuál de las dos sea o otra no tiene ninguna importancia, solo que son de diferentes zonas. Dice Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia. O sea, seguramente de zona, una de estas sinagogas que hablaban griego. Y se ponen a discutir con Esteban. La discusión es muy larga. Está en estos capítulos, no nos la pone hoy. Y el problema viene sobre todo cuando se llega a Cristo. Esteban hará un poco de historia de Israel, de cómo Israel muchas veces ha ido contra la voluntad de Dios, y el culmen de ir contra la voluntad de Dios y eso es poco tiempo después de la muerte del Señor, poco tiempo, algún año después de la muerte del Señor, cómo les ataca diciendo que vosotros no habéis aceptado al Mesías, no habéis aceptado a Dios, sino que lo habéis matado. Y claro, aquí hay dos cosas. O te conviertes ante la verdad y reconoces el error y el pecado, o te vuelves en contra con el aguijón para ir a por él. O bien eres una persona cauta y sensata y entonces te lo piensas, a ver qué hacemos y a ver qué hay de verdad. Estos son exaltados, como nosotros, si somos los buenos. Como nosotros nos atacas diciendo que hemos matado al Mesías, al Señor, al que ha de ser el Señor, ni hablar, no puede ser. Y es muy curioso porque aquí se nos habla, no lo pone el texto de hoy, pero entre medio del texto de hoy, de lo que no hemos leído, nos dice que sobornan a falsos testigos, lo juzgan y lo condenan con testigos falsos, ha blasfemado contra el templo, ha blasfemado contra la fe, ha blasfemado contra Dios, merece la muerte. Y dice que allí lo cogen y lo lapidan. Es curioso porque ellos, los judíos, no podían matar a nadie legalmente, pero si era un tumulto popular, un apedreamiento, entonces el Estado no se metía siempre que no fueses ciudadano romano. Bien, lo cogen, lo apedrean. Y dicen que para apedrearlo los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. El futuro San Pablo aparece por primera vez aquí. Y dice que mientras lo apedrean, Esteban repite esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Pero hay otro problema aquí. Aquí se acaba el Evangelio, la primera lectura, pero se saltan para mí lo más importante. Señor, no les imputes este pecado. Lo mismo es, Señor, perdónales por este pecado. Y eso lo harán a partir de ese momento, a imitación de Esteban, todos los santos. Todos los santos mártires rezarán por sus enemigos, como Jesús enseñó. Rezarán por aquellos que les matan en ese momento, por su salvación. Es muy curioso ver los mártires, los del siglo XX, morían igual, perdonando a sus enemigos, pidiendo la salvación de los enemigos y de los que los matan. Esa es la actitud cristiana. Para nosotros suena a veces incluso demasiado fuerte. A estos que se vayan al infierno, diríamos a veces. Pues no. Pedir a Dios por la salvación de los enemigos. De alguna forma, aunque el pecado es gravísimo, intentar salvar al pecador como sea. Es lo que Dios quiere, salvar a todos. Y que recemos así por los más pecadores. ¿Nos recuerda esto también a la Virgen de Fátima? El rezar por los pecadores, por los que nos persiguen, el buscar la conversión de todos, el que todos puedan llegar a salvarse, después dependerá de la respuesta de cada uno a la gracia, pero pedir a Dios que dé gracia en abundancia para la salvación del mundo.